yo quería, lo que más quería distribuir era dándole, decirle los sectores para el gimnasio, decirlo así, para la gente para el hospital, y un sector de juegos para los niños de casa grande. Ujú. Yo en la segunda diapositiva, eh, Larita, Lara, ahí está. En la segunda diapositiva marqué cómo más o menos quería hacer cómo quería, hice la distribución de todas las actividades. Ujú. Eh, yo lo que también puse una bicisenda, partiendo más o menos la mitad del lote, y en el medio del lote hice como una especie de, eh, de recreación para la gente que quiere ir a hacer ferias de feria. Por ejemplo, acá en Corrientes se hacen mucho las ferias los miércoles a la mañana, y no hay un sector para eso nomás. Y cuando la gente va a hacer ejercicio, se choca con la gente que compra y todo eso. Entonces yo hice un sector para eso, y después volví a un anfiteatro, y también también en eso, ya que cuando hay en, en el Cambacoa, acá en Corrientes también no hay un teatro, que tiene que estar volviendo a hacer, sacar, poner, y lleva su Ujú. tiempo. Ujú. Eh, Bueno. y también Eh, en sí, te escucho. el otro, como no había mucha vegetación, eh, me gustan mucho lo que son los lapachos, y bueno, es lo que quería Ujú. también. Bueno. Y la última lámina, ¿qué es lo que tenés? No, esa es lo mismo que me Ah, olvidé. bueno. Bueno, volvé a la segunda nomás, por favor. Gracias. Bueno, acá, rápidamente, ¿sí? Vamos a ver Sí, una cosa. Estás teniendo una confusión vos en cuanto a la determinación de actividades, ¿sí? ajá, Que tenés marcadas, inclusive, estacionar bicicletas y autos no es una actividad, salvo que vos seas el trapito. ¿Sí? O sea, sea el estacionador, digamos, viene la gente, te da el vehículo y vos vas y lo estacionás, eso puede ser tu actividad, pero el hecho de estacionar tu propia bicicleta o tu propio vehículo no es una actividad, ¿sí? Definitivamente, o sí, sea, no te lo estoy consultando ni preguntando, te estoy diciendo, no es una actividad, está. ¿sí? Entonces, imagínate, ¿qué estuviste haciendo? No, fuimos a estacionar el auto en el parque. O sea, ¿mm? Ah, y después tomaron mate. No, no, estacionamos el auto, es la actividad que hicimos. ¿Entendés a lo que me Sí, refiero? Es sí, sí. una cosa, algo que se hace que no es parte de una actividad, ¿sí? Eso es Ujú. uno que tenés eso definitivamente. Segundo, las dimensiones, no sé, está marcado acá en azul oscuro, en negro, no veo bien. Pero se supone que son las rayas gruesas negras que están en los cordones de la vereda o las líneas de punto que están sobre el terreno. En la línea de punta, profe. Bueno, esas líneas de punto que son a lo largo del cordón o metidas dentro del Eh, terreno. Son para mostrar cómo fue distribuido nomás la forma, y lo Bueno, demás es señalar las imágenes. ajá. Bueno, desde ya, una aclaración para todos. A ninguno se le ocurra poner estacionamiento dentro del terreno, ¿sí? Las dimensiones del terreno no dan para que el estacionamiento
se robe un pedazo de espacio interno como donde se podía realizar otra actividad mucho más enriquecedora que estacionar, ¿sí? Dentro del Ajá. concepto de estacionar como actividad. Bueno, así que ni se le ocurra a ninguno poner estacionamiento dentro del terreno, ni de bicicletas, ni de motos, ni de autos, ¿sí? Eso es una Está. cosa. Otra cosa, el concepto, este concepto de, de es lo que yo veo, ¿dónde? Esto que está acá, esta barra gris, ahí te la estoy marcando, ¿sí? ¿La ves? Esa Sí, barra sí. en amarillo, lo que está marcado, la tira gris, ¿a qué corresponde? Sería el espacio para la gente que va con las bicis para pasear dentro del terreno. Bueno, o sea, vos estás partiendo en dos, vos estás partiendo con una calle, ¿m? Con Ujú. una calle, vos estás dividiendo el terreno, ¿sí? En dos partes. Esto es Sí, lo que estás haciendo. sí. Eso y esto. O sea, en vez de generar un terreno que unifique todo el sector de actividad y genere un sistema de lugares, estás generando dos terrenos al cortarlo con una diagonal. ¿Mm? Ajá. O sea, cuando hablamos de bicisenda, o sea, cuando hablamos en morfología de circulaciones, o de bicisendas o de recorridos, no hablamos de atajos. Hablamos precisamente de generar un circuito o un sistema circulatorio que permita disfrutar de un recorrido dentro del terreno, ¿sí? Sí. Y yo te voy a rayar así una cosa cualquiera que no corresponde siquiera a una cosa premeditada de concepto de diseño, ¿sí? Ujú, ujú. Pero supongamos, ¿ves esa línea lila que se te hizo? ¿Que se Sí, hizo? sí, Bueno, sí. ¿ven? Bueno, eso correspondería a un circuito eh, como es, de bicisenda, ¿sí? Hay una gran diferencia entre eso y, y esto que está en rojo, ¿sí? Lo que está en Sí. lila es un recorrido donde entramos al terreno, volvemos a salir hacia el sector de vereda, volvemos a entrar, damos una vuelta alrededor de un sector interesante, Ujú. volvemos a ingresar, digamos, a circular y de ahí salimos, ¿no es cierto? En este caso acá por una salida perimetral digamos, al borde del otro terreno que está al lado. En el otro, en el rojo, es un corte directo, o sea, es un atajo. No recorremos nada, no vemos nada, no, lo único que hacemos es agilizar el tiempo de 2 minutos para llegar a la otra punta. Con lo que lo único que logramos con eso es generar un corte en el terreno y dividirlo en dos partes, como ya te había marcado la primera vez, ¿sí? Sí, ¿Sí? Bueno, sin embargo, sí. fíjate, en esto está generando ciertos sectores, ¿sí? Ciertos sectores que de alguna manera producen espacios de encuentro, ¿m? Ujú. Espacios de distintas calidades, de distintas actividades, ¿sí? Sí, sí. ¿Sí? Y Sí. espacios perimetrales, de borde, de relación con el entorno exterior, ¿sí? Sí. Que
Ahí está marcado. Bueno, ¿ves? Entonces, una bicisenda no te beneficia, de esa manera como la planteaste, no beneficia a nadie, Ah, no. a nada. ¿Está? Bueno, Sí, sí. entonces, vamos a seguir con lo demás. Lo que estoy borrando, no sé si grabaron, pero bueno, ya borré todo. Ahora, vayamos sobre la estructura de tu propuesta. ¿Sí? En la primera lámina no están ningún tipo de dibujos, nada. A ver, poner la primera lámina. Ay, gracias. Ahí. Amplía esta que está acá en el medio, por favor. La que dice de entorno. Ay, hasta ahí me deja. ¿Hasta ahí te deja? Ahí. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Una cosa quiero que veamos acá. Vos tenés marcado todo esto como una sola cosa, ¿sí? Sí. Y probablemente ahí estás cometiendo un error al conceptualizar todo como una sola mancha. Cuando en realidad estás teniendo, por relación de las direccionales, digamos, de las que estás marcando o estás usando, vos tranquilamente tenés la posibilidad de diferenciar dos áreas dentro de tu propuesta que te van a permitir a vos justamente trabajar en una manera mucho más sectorizada, que te permita definir mejor lugares, ¿sí? O sea, una es esta, estamos marcando acá, que la marqué ahí en azul. Y la otra sería como más o menos esta otra. ¿Ah? Sí. Bueno, entonces ahí tenés como dos líneas fuerza que de alguna manera generan una tensión, en todo este sector intermedio, que es donde se unen. Y a partir de las cuales vos podés empezar a desarrollar tu idea de diferenciar las actividades y diferenciar los solados, de generar por ahí algún tipo de plataforma o generar algo que te diferencie o te sectorice los lugares para las distintas propuestas de actividades. Sí. Entonces, no trabajes, y a esto va para todos, no trabajen con el concepto de una sola figura, una sola masa de una sola masa como la que tenías de base, digamos, de plataforma de base, porque, bueno, la dibujo de cualquier manera esto porque ya esto se pone lento. Sí. Porque lo único que logras es generar una situación amorfa
que no te permite relacionar ni diferenciar ni unificar, ni compartir, ni delimitar de manera virtual, ni de manera física los distintos espacios. ¿Está? Entonces, Sí, sí. valete de generar dentro de las situaciones que vos estás marcando, tus circulaciones, por ejemplo, que las tomás como principales, de ver cómo vas, sobre todo, quebrando esta situación de centralidad, ¿sí?, que estás marcando acá, en este quiebre, en este cruce, ¿sí?, que sería esto de acá. ¿Se ve? Sí, sí. Bueno, entonces, volcate por ese lado. No pienses las actividades todavía en esta instancia. Recién la semana que viene, recién para el práctico que viene, vamos a empezar con la instancia de ver específicamente la asignación de actividades a cada lugar que estoy generando. Ajá. Entonces, potencialmente vos estás teniendo, qué sé yo, en esto que tenemos acá abajo, por ejemplo, potencialmente vos estás teniendo un sector para un tipo de actividades acá, ¿sí?, otro sector para otro tipo de actividades, otro sector para otro tipo, y así, ¿sí? Sí. Vas como generando distintos sectores de actividades donde vos podés después desarrollar y decir, bueno, en todo este espacio, que te estoy marcando acá ahora, en todo este espacio yo voy a desarrollar tal actividad. En este otro espacio voy a desarrollar tal otra, para lo cual voy a introducir el equipamiento urbano necesario para desarrollar esa actividad. Pero en esta instancia es como que va generando la potencialidad de las actividades, o sea, generamos los lugares sin tener asignada específicamente, aunque en mente tengamos la posibilidad de decir, bueno, en este sector o en tal sector van a estar los juegos de niños, quizás al terminar de armar la forma final, la forma que ya estamos, digamos que nos resulta aprovechable, que nos resulta efectiva, y quizás los juegos de niños cambien de lugar. ¿Está? Porque Sí. en ese otro espacio nuevo, en ese lugar nuevo que que generó mi forma, estoy teniendo mayor efectividad general en la aplicación de esa actividad específica en el punto ese. ¿Sí? Bueno. Sí. Así que bueno, muévanse sobre esas bases. Ajá. ¿Sí? Bueno, Sí, y esto quiero que sobre lo que trabajaste acá en tu primer, en tu propuesta, retrabajes esta situación. La redefinas un poquito y ojo, no quiero ver esto que yo te dibujé, porque esto que yo te dibujé es como una explicación nada más de lo que se ve en tu trabajo, que podría haber sido gráficamente cualquier otra cosa. ¿Sí? Ajá. Sí, sí. ¿Ya? O sea, fíjate, te voy a marcar acá arriba nomás en este otro que yo grafiqué acá en cosas. La división podría haber sido, desde mi ejemplo, ¿marcó o no se marcó? Sí, se ve. ¿Se ve? Yo no lo Sí. veo. Va. Bueno, pero Es el amarillo de esperemos. arriba. Sí, sí, el amarillo de arriba. Podría haber sido tranquilamente
esa otra, ¿sí? Lo que yo te hubiera marcado. Porque lo que estoy haciendo es marcarte a modo de explicar nada más, no es a modo de diseñar, ¿sí? Sí, profe. Entonces, de lo que yo te estoy explicando, necesitamos que lo reevalúes, lo analices y propongas, digamos, y hagas la propuesta. No que Sí, redibujes solamente lo que yo te marqué. Porque lo que yo te marqué no está digamos, basado en ningún concepto de lo que vos estás queriendo generar, sino es simplemente una explicación de cómo, de esa mancha que vos tenés, cómo podés generar distintas instancias para poder ofrecer los lugares que necesitas ofrecer. ¿Está? Sí, entiendo. Sí, Bueno, lo mejor. ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosita? No, ahora entiendo mejor. Gracias, profe. Bueno, seguimos. Sí, ahí comparte el otro. No, le hago una pregunta mientras tanto. ¿Han estado viendo los videos de las clases? ¿Sí? ¿O no? O la mayoría no. Pero sean sinceros, porque les digo, si se ocupan porque las visualizaciones que tenemos nosotros son de menos de la mitad de los que están cursando la materia. ¿Sí? Entonces, yo les pido, porque las explicaciones están bastante bien detalladas en esos videos. Y digamos que se va a notar mucho más si los han visto, en las producciones se va a notar mucho más si los han visto. Y es más, si tienen alguna duda va a ser más fácil que ustedes pregunten sobre esas dudas con más consistencia. ¿Con quién estamos? Santiago Gómez. Sí, hola, profe. Hola, buen día, Santiago. ¿Qué ¿Será que tenemos muestre acá? la segunda diapositiva? Ahí. Ajá, bueno. Lo que hice fue tomar diferentes puntos de referencia del entorno e ir configurando la forma a partir de diferentes ejes que fui trazando. Sí, te escucho muy bajo, Santiago. Bueno, voy a hablar más fuerte. Si o hablas más fuerte o te acercas más al micrófono, no sé. ¿Ahí se escucha bien? Un poquito Sí. mejor. Bueno. En el primer esquema se ven las relaciones que hice, sería el sector de vivienda de arriba con los diferentes espacios verdes que llevan a la laguna, sería. Sí. Y en el segundo esquema están los diferentes ejes que fui haciendo. En el tercer esquema, rectas que configuran la forma. ¿Y qué más? Y después, en la última diapositiva, ahí está como finalmente quedó la forma. Y a la izquierda fui más o menos zonificando las actividades que pude relacionar. Bueno. Ajá. Bueno, está. Está bien, está bueno. Eso quiero que vean. Poner por favor, Lara, la primera. Una cosa les voy a pedir, sobre todo porque empezamos con Clara. Clara, no te vayas de la reunión. Le voy a pedir que a todos los que vamos corrigiendo no se retiren de la reunión, porque vamos a ir haciendo referencias con Lara
a lo que hemos estado explicando en los otros trabajos, ¿sí? Vamos a hacer como si fuera una colgada en la clase, con la diferencia, bueno, que acá no estamos viendo todos los trabajos al mismo tiempo, vamos a tener que retenerlos en la mente. Pero una cosa quiero decirte, fíjate Clara, sobre todo que es a la que acabo de corregir. Fíjate cómo genera él en la situación del análisis las relaciones estas de contorno, entorno y de entorno. Genera lo que vos generaste en el contorno y a la vez lo mantuviste permanentemente hasta el entorno. En el trabajo acá de él, ya en el entorno empieza a aparecer esa intencionalidad de formas, de dos formas que se cruzan, que son las dos direccionales que él está manejando. Pasá las dos, por favor, Lara. ¿Sí? ¿Ven? De todo este análisis que hizo él, de las relaciones en las cuales él se basó, ¿sí? Claramente él saca dos situaciones de importancia. Una relación entre el exterior, ¿sí? Que es lo que está en azul, en el exterior del entorno, y una hacia el paseo este donde está la laguna abajo, que es el paseo religioso, creo, algo así que se llama, si no me equivoco. Y la otra relación, ¿sí? Que cruza eso, que cruza el patio por la otra diagonal. Pero fíjense cómo va generando en estas dos formas, va generando una situación de recorridos donde no están manifestados en forma directa los atajos. Si bien el atajo existe, si bien el atajo está existiendo, porque el atajo sigue siendo esto, y el atajo sigue siendo esto, el recorrido real hace esta situación y esta otra situación. Desplaza el cruce. Ay, desplaza ese cruce hacia un lateral. Lo saca del centro del cruce de las diagonales. Con lo que ya genera un recorrido, ya deja de ser un espacio puramente de atajos. Entonces, en esa situación nueva se pueden generar actividades mucho más, de una manera mucho más enriquecida que manteniendo las diagonales. Y a la vez, ¿está más grande en el tercero? No me acuerdo. Sí. La tercera lámina. Sí, está más grande en la tercera. Pásalo, por favor. Acá. Mira, ahí está. Y fíjense, a raíz de eso, a raíz de esta subdivisión, ¿cierto? De esta decisión de tomar dos cruces, dos sistemas de circulación con distintas calidades de importancia, podemos decir, también le permite generar esta situación de ya ir definiendo las áreas, que eso es lo que te decía hoy Clara, ¿ves? Las áreas donde se van a ubicar, digamos, las actividades, no las actividades en sí. O sea, el área de, a ver, como ejemplo te digo, el área de comidas, por ejemplo, que acá marca todo un rectángulo grande que está en naranja, en su ejecución efectiva
¿sí? En el momento de realizarse la actividad, y probablemente pueda llegar a ocupar, a lo mejor, quizá solamente ese sector como ocupación efectiva, donde sí, bueno, ahí están los carritos o los puestos de comida. Porque acá va a tener una actividad donde va a poder poner 3, 4 puestos, no 25. Y Sí. va a tener el otro sector del área de comida, bueno, que va a estar compartido entre quizás algunas mesas, ¿sí? Con sillas para que la gente también se siente, y un sector liberado para el paso. Ay, no me cambió el color. ¿No es cierto? Un sector liberado para el paso o la circulación. ¿Mm? Ujú. Bueno, ¿ven? Entonces, una cosa es el área donde yo voy a ubicar mis actividades y otra cosa es la ocupación efectiva, o sea, la materialización de la actividad. A lo mejor en un momento de una actividad muy fuerte, sigamos con el ejemplo de la parte gastronómica, ¿sí? A lo mejor hay un día especial de actividad gastronómica, gran feria de la comida fontanense, y quizás esta área de comidas no solo ocupa ese espacio, sino también empieza a ocupar este, y por ahí llega a ocupar, quizás llega a ocupar este otro, ¿sí? O a lo mejor por ahí más, por ahí ocupa, ¿cierto? De acuerdo a lo que veo, estoy tratando de rayar de acuerdo a lo que veo dibujado acá, ¿no? Por ahí ocupa este sector, y en este otro sector de acá se ubica, a lo mejor se desplaza en ese momento el área cultural y se ubica un pequeño escenario y empezamos a tener un sector de, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra, de público, ¿sí? Hacia ese escenario, compartiendo también las visuales con toda esa área de feria gastronómica. ¿Ven? Fíjense cómo en un momento una sola actividad puede llegar a estar ocupando todas las posibilidades de este patio. Sí. ¿Siguen en lo que le quiero Sí, profe. manifestar? Entonces, fíjense, hay una cuestión de áreas y una cuestión de ocupaciones efectivas. El área de meditación, por ejemplo, no es que todo eso que él tiene marcado, que inclusive, fíjense, hasta superpone espacios desolados, superpone espacios desolados con espacios verdes. En un área dedicada a la meditacional, ¿no quiera? No sé, no leo muy bien lo que dice. Pero bueno, al área de meditación, por ejemplo, al área de estar, de estar relajado, de estar tranquilo. Entonces, hay un doble uso, no necesariamente los espacios tienen que estar todos sobre un solado o todos sobre el verde. Esa área meditacional, bueno, no va a estar ocupando todo ese espacio permanentemente, va a estar como área, pero no como lugar efectivo. Supongamos que en un espacio, vamos a ver, en cualquier lado voy a rayar, ¿sí? No tomen como que es una propuesta de diseño ni nada. Pero supongamos que en un espacio acá,
ahí hago un triangulito así por cualquier cosa. Acá hace una ermita, ¿sí? De contemplación, rezos ahí, qué sé yo, a la Virgen de Satanudos, ponele. El espacio físico ocupado por esa área es este chiquito, ¿sí? Es ese. Pero el área de meditación, el área específica, digamos, el área contemplada, es, de alguna manera, es toda esta. ¿Mm? Entonces, en una oración, por ejemplo, en un momento, más teniendo por ahí el hospital acá cerca, ahí al lado, y a lo mejor en algún momento, por algún motivo, que sea ahora en esta época de pandemia, ¿sí? Algún grupo decide hacer oraciones o rezar un rosario, o no sé, dependiendo de la religión que profese, hacer una actividad de meditación, de contemplación, y a lo mejor se ocupe todo este área que está designada a la meditación. Y en los momentos comunes, en los días, cualquier día, solamente se ocupe un pequeño espacio. Y el resto se use como un espacio de estar. Un espacio de estar tranquilo, de relax y sin mayor actividad, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿Vamos siguiendo? Bueno, entonces, Santiago, volviendo a vos, que a la vez, bueno, ya estoy hablando. Está bien el criterio que estás usando, son pues una forma interesante. El cruce de las formas te permite generar una conjunción de espacios válidos, ¿sí? Interesante ver, por un lado, cómo generás, ¿cierto? Por ahí, estas situaciones de límite, de borde, que, bueno, por ahí podrían manifestarse también como un sistema de acompañamiento en lo que es la relación con los otros espacios con agua, ¿no? Que veas de qué manera también por ahí generás esa vinculación de límites o de acompañamiento, a lo mejor en más sectores del parque del patio, hacia como vinculación, digamos, hacia a las otras áreas que van a estar involucradas en una próxima etapa. Sí, sí. ¿Sí? Ahí yo te marqué unas líneas celestes, bueno, más o menos. Bueno, fíjate, está bien planteado el tema de las áreas también, no creo que tengas más inconvenientes. Fíjate el tema de la circulación perimetral, como habíamos hablado la otra vez. ¿Se acuerdan que siempre estoy mencionándoles el tema de que no se olviden de qué pasa con estas conexiones, que son las que permiten la vinculación por fuera del terreno? Hay ciertos espacios, ciertos lugares, esto es un comentario para todos, ¿no? Hay ciertos lugares donde esa vinculación perimetral por ahí no es necesaria. En este caso, por ejemplo, podría darles como ejemplo esta situación, que uno saque la circulación por el perímetro, le elimina la circulación por el perímetro, de esta manera no va a producir mayor problema, pero sí lo puede generar en esta situación, ¿sí? Donde es prácticamente toda la longitud del terreno,
No sé si se ven ahí con amarillo lo que marqué. Sí, se ve. Sí, se ve. ¿Mm? En esas situaciones por ahí es como que, bueno, no puedo hacer entrar a la gente totalmente adentro del parque, del patio, y para volver a hacerla salir, donde pueden tener una circulación perimetral, sobre todo quizás eh, los vecinos que están viviendo ahí enfrente nomás. También las áreas esas que le marqué, es muy interesante su forma, pero también que sea explícito en qué hace, por ejemplo, en esos sectores que están marcados, cómo llegan la punta de abajo al otro terreno, desde el Sí, baldío al frente, o qué hace, por ejemplo, en este perímetro, no sé si ven mi cursor. sí se ve, Eh, pero yo por lo tam- menos lo veo. También en la avenida, por ejemplo, esta mancha grande que plantea, ¿qué es lo que va a hacer? Que tenga en cuenta que también hay vegetación en la avenida, entonces cómo se interrumpe o no eso que está generando él. Que no tire nada más así, porque después cuando tenga que empezar a pulir un poco más, se te va a empezar a deformar por no saber qué hacer en esos sectores en los que te extendiste. Claro, acá materializado esto, eso se cortaría ahí, ¿sí? Eh, en este sector de abajo, bueno, hay sectores donde la marca que vos tenés se va a solucionar bastante sencillamente por ahí con un paso peatonal importante, puede ser con un sobrelevamiento de la calle en ese sector al nivel peatonal, cosa de darle prioridad a la circulación peatonal, pero hay otros sectores, como es este precisamente, el de ingreso que estás marcando acá, ¿no es cierto? De todo este sector de acá, que bueno, vas a tener que ver cómo transmitís esa idea de que esa forma viene desde afuera hacia y que ingrese hacia el parque. Una posibilidad puede ser quizás trabajar ¿cierto? Con cierta situación de vegetación por ahí que te marque de alguna manera ese, esa línea, digamos, que le dé continuidad a la forma que vos estás proponiendo. Sí, entiendo. ¿Sí? Sí. Mi idea es justamente que el patio se pueda ir extendiendo a lo largo de toda la ciudad, Ujú. inclusive sobre las calles del hospital y la de Casa Grande, sea toda una calle de prioridad peatonal y que esté al mismo nivel la calle y la vereda sería, Ajá. Sí, está bien, que no está. haya diferencia. Sí. Sí, eso quizás también puede manifestarse, una de las posibilidades de manifestarse en todo lo largo, ahí te estoy marcando, en todo lo largo de la calle, o a partir de el sector donde empieza la fundación y de ahí prolongarse o marcar como tenés marcado para fortalecer la forma que tenés. Sí. Pero bueno, vas bien encaminado, creo que te está faltando ese detalle. Fíjate los recursos que puedes utilizar con el tema de iluminación, con el tema de Sí, vegetación. yo no avancé Eh, mucho porque pensé que no había que llegar a eso en esa etapa todavía, en esta etapa. no Pero había que sí, llegar, no es que había que llegar, igualmente si lo hacías no iba a haber inconvenientes ajá, en la corrección, uno va avanzando, todos avanzamos a distintos tiempos, ¿sí? Eh, pero bueno, a todos les digo, si a ustedes ya se les plantea desde entrada esa situación de vegetación, de iluminación, ¿no es cierto? Esas cosas, se vayan planteándolas, no es que se queden frenados en una parte solamente porque no estamos en esa etapa. Ahora no, entramos en esa etapa, va a resultar muy interesante que ustedes se obliguen a ver
el video este que les compartimos recién, que habla precisamente de toda la situación esta de equipamiento y de mobiliario urbano y de situaciones bueno, que vamos a empezar a tener en cuenta a partir de ahora, donde ya hemos definido, ya tenemos prácticamente terminada la definición de lo que es la evolución de esa preforma hacia una forma. Y bueno, ahora tenemos que completar la propuesta para generar definitivamente el sistema de lugares. Así que no se olviden de ver, tómense, creo que ¿cuánto era, Lara? Me dijiste, 1 hora que dura el Sí, 1 hora dura. video. Bueno, es 1 hora. Así que bueno, prepárense unos mates, unas tortas fritas, no sé, lo que sea, hagan de cuenta que van a ver una película y ocúpense de verlo. Así como también les pediría que se ocupen de ver los distintos videos y las distintas clases que se están levantando a la plataforma. En esta hora estamos teniendo ahora, levantamos una de Miralles, del arquitecto Miralles. Sí, es de Miralles, ¿no? Si no me acuerdo mal, yo todavía no la vi. Bueno, igualmente, todo lo que nosotros les compartimos hace a precisamente la conformación de los conceptos que necesitamos para el desarrollo de la materia, ¿sí? Conceptos que ustedes tienen que estar conociendo, tienen que estar sabiendo. ¿Mm? Para que salgan también un poco de lo intuitivo. Porque por ahí estamos muy acostumbrados a lo intuitivo y que el profesor me corrija, me diga cómo sigo, y no va a ser así la cosa, no puede ser así, sobre todo en esta instancia. ¿Sí? Lara, Va Ford, ¿quién más él sigue? dijo que iba a compartir. Ah, bueno. Hola, profe. Yo quería empezar, si no era mucho problema, mostrando los croquis del proceso que fui haciendo. Porque hasta ahora estuve Sí, trabajando más metele, que dale. nada en esquemas y había empezado a hacer maquetas de estudio también. Pero ahí la Ajá. comparto. Digitalicé algunos de los esquemas que fui trabajando desde el inicio A ver, dale. a ver, dígame si se ve. Debería estar Todavía no. compartiendo el Adobe. Ahí está. Sí, se ve. Bueno, voy pasando medio rápido porque no hay mucho Sí. que explicar. Son los creo que esto en una primera instancia completamente intuitiva también. Por eso me Ujú. interesó lo último que dijo, porque en esto este es el primer diagrama que muestra unas intenciones, por ejemplo, marca los distintos sectores de la zona y los distintos recorridos que existen. O sea, lo que yo considero que son los ejes más fuertes de recorridos que, estando aún el terreno en esta instancia que no tiene ningún lugar planteado, se dan naturalmente. Sí. La gente sí o sí va pasando por estos lugares para llegar a los distintos puntos de este esquema. Después empecé a plantear en base a estos ejes, pero también de una forma muy lineal, que todavía no me cerraba porque no tenía el concepto. Empecé a plantear estos distintos esquemas que eran algo muy abstracto todavía. Así, varios de estos, que en esto consistió la primera fase de mi trabajo. Más de estos esquemas, si quieres me detengo en alguno en particular, pero no hay nada interesante. Y en un momento me empecé a sentir muy trabado en el trabajo, por decirlo de alguna manera, y no podía avanzar de eso. A lo que me recomienda una compañera que la cursó en años anteriores, que empieza a leer el Norbert Schulz, el de Existencia de Arquitectura, y de eso fui sacando algunos apuntes, leí el segundo capítulo, que es donde empieza a hablar de los elementos que conforman el espacio existencial. Ajá. Y fui sacando, también le saqué una fotito a los apuntes que fui tomando. Y en eso empecé a hacer un primer acercamiento más desde el punto de vista de los caminos, de los lugares, como para idear
o sea, empecé a ver la posibilidad de que esa esquina funcione como un nodo, todavía muy, muy esquemático hasta ese punto. Pero lo fui trabajando así, me había cerrado mucho en esta forma y no encontraba todavía. Ujú. Trabajando en esquema, después volviendo a ver lo de los ejes, paso a lo que ahora sería el esquema con el que estuve trabajando, que partimos del análisis de intenciones y llegamos a esta idea generadora que son los dos eh, ejes que tomo para hacer en Ujú. eso la preforma. En base a eso en el cruce de estos dos ejes yo marco que esto es un nodo porque ahí se juntan los caminos que estoy planteando en la propuesta. Y en base a eso empiezo a distribuir en el nodo, sí o sí va a haber un sector donde se van a encontrar los lugares. Noto que en una primera instancia también quiero abrir mi propuesta hacia lo que es la laguna, pero no en un sentido de que vaya directamente, sino que sirva como una guía visual, por así decirlo. Por eso a mí me planteaba este sector de nodo como algo aprovechando el desnivel del terreno como un lugar más elevado, que eso se nota mejor en las maquetitas de estudio que fui haciendo. En un Ujú. principio tomo la preforma a la que llego y la hago en relieve como para marcar lo que yo considero que son los llenos y los vacíos de la propuesta, que no lo quiero trabajar tan como que los vacíos sean simplemente vacíos, sino que también exista un lugar ya sea de estar o de contemplación en esos lugares. Después trabajo la misma propuesta de preforma, pero al revés. Los vacíos los eleo y lo que es lleno lo hago en declive, sería que es la segunda maquetita que se ve con los dos ejes. Y en la tercera yo me había puesto también a analizar parques con un poco los conceptos que fui tomando del árbol. Y fue también una propuesta de geometrización de elevar esos llenos que fui. En eso se ve que quería hacerlo más elevado, también la zona donde estaría que se vincula con la 25 de mayo, lo planteé como un límite, pero que eso a su vez pueda ser parte de la propuesta de parada de colectivos, por ejemplo. Y bueno, más o menos en eso estaba trabajando. Eh, Quería ver si podía lograr también una síntesis, obviamente tengo que seguir metiéndole, pero estas serían las ideas con las que me estaba manejando. Ujú. Bueno, ¿eso es lo que tenés producido? Sí, ¿Eh? hasta el ¿Sí? momento Bueno, sí. Gabriel, bueno, te voy a pedir que vuelvas a ver a la anterior que tenías de los gráficos. Acá. Bueno, te voy a decir, es muy interesante todo el análisis que haces, ¿sí? Hasta ahora sos el único que podría decirse que está proponiendo un trabajo. Te voy a pedir que me habilites, Sí, sí. que está proponiendo eh, un trabajo ¿sí? Desde los atajos que la gente genera, ¿sí? En tu propuesta de circulación, ¿sí? En tu propuesta, digamos, de generación de la idea. Eh, eh, Está buenísimo que por lo menos uno de todos lea el Norbert Schulz, ¿sí? Y estaría buenísimo que leas también el resto de la bibliografía. Igualmente hay una cuestión acá de interpretación, que eso es un error que a todos en primera instancia nos pasa, que es sobre la conceptualización del hito, Ujú. ¿sí? O del nodo o del punto, digamos, de encuentro. La mayoría en primera instancia tendemos a hacer lo que vos hiciste, que es generar un punto
donde se cruzan las circulaciones y donde terminamos generando una rotonda, ¿sí? Un espacio que, como si fuéramos autos, vamos a venir a respetar. Y lo peor de todo esto es que ese centro, eso es lo que estamos ubicando, y lo voy a decir de esta manera, que es lo que pasa en todo el país. Ese San Martín que tenemos ahí en el medio de la plaza, nos está generando precisamente eso, un espacio de circulación, no un espacio de uso. Entonces, la reflexión va por este lado. El hito, como punto, digamos, de referencia, no necesita estar en el centro de la escena, no necesita ser el protagonista del lugar, ¿sí? Sí. Va a ser el protagonista del espacio, pero no en sí del lugar. ¿Qué pasa si vos este hito lo colocás desplazado en ese sector? ¿Mm? Sí, es que Estás liberando todo esto como un lugar potencial. ¿entendés? Como un lugar de actividades. Sí, eso O sea, en desde ya, el tema. supongamos que es San Martín, ¿sí? Vos imaginate qué es lo que pasa en los días cuando se celebra, ¿no es cierto?, el fallecimiento o el nacimiento o lo que sea en octubre con el tema de San Martín. Se hace un acto en la plaza donde se llevan flores, bueno, y discursos y todo eso. ¿Qué pasa en la situación actual? ¿Mm? Está ahí, ¿cierto? Tenemos el centro de la plaza con el San Martín ahí al medio y se conforma una relación así radial donde el punto donde se está realizando el acto en algún momento queda, ponele que acá está el escenario, ¿no es cierto? Acá es donde están haciendo el discurso y la entrega de flores y queda tapado o a la espalda de todo el resto del público circundante porque hay un elemento en el medio que lo está obstruyendo, que está obstruyendo la vista. Sin embargo, si tenemos una situación como acá arriba donde yo desplacé, digamos eso, vos tenés toda esta situación de visualización y de uso hacia donde está ese hito. Sí, que encima desplazándolo se genera la perspectiva también, o sea, desde cualquier lugar donde vos lo ves, eso va a llamar la atención más de lo que estaría en el punto del medio, no sin ningún tipo de fondo, por ejemplo. Exactamente. En este caso, si pongámosle como ejemplo al San Martín es ubicado así, si lo mirás desde a una flechita medio. Sí. Desde acá, el fondo sería la laguna acá, por ejemplo, que es una de las visuales que quiero destacar también. Por ejemplo. A mí, una de las cosas es más, que sí quería. a ver, es más, te digo, lo podés ubicar
por ahí, está bien, y tenés todavía más concentración de ese fondo desde la perspectiva de prácticamente todas las visuales que puedes tener. Bueno, a esto voy. Interpreten, digamos, para poder efectivizar la propuesta, en realidad lo más conveniente es que hagan una lectura. Vos hiciste la lectura del norte del sur. Bueno, lee, ¿cómo es? Lee también todas las otras publicaciones que se están haciendo. Entonces vas a ver cómo la conjunción de todos esos conceptos, ¿sí? Va a hacer que vos reinterpretes ciertas situaciones. O sea, fíjate vos, hay una cosa que yo siempre les digo cuando empezamos a hablar, que eso habrán escuchado. Yo trato de no hablar de caminos. Norberg habla específicamente de caminos, ¿sí? Pero habla de caminos como un concepto, no como un lugar. Norberg habla de caminos como el concepto de la unión entre dos lugares. De dos puntos, ¿sí? O sea, que vamos de este punto a este punto. Eso es un camino. Y a la vez, al revisar, nosotros estamos viendo que entre este primer punto, que es una actividad, y el segundo punto, que es otra actividad, estamos transitando, ¿sí? Estamos transitando por otras actividades distintas a lo largo de ese recorrido, a lo largo de ese camino. Entonces ahí empieza a aparecer el concepto de que el camino en sí, como camino, por ahí pasa en ciertos puntos de ser camino y a la vez lugar. Abuelo. O sea, a ver, tenemos el camino, vamos a darle un poco más de cuerpo para... No se me... Como por ejemplo, ahí esto que estoy rayando. Bastante difícil. Abuelo. Fíjate, el camino pasa tangente, en ciertos casos el camino pasa tangente a un lugar. En otros... Sí, por favor, eso ahí. Sí, entra mucho viento. El camino estoy escuchando. Pasa a través de un lugar, ¿sí? Sí, sí. Y otras veces donde el camino pasa exento del lugar, que es el camino que pasa, estoy rayando en cualquier parte porque no tengo lugar para rayar, ¿sí? Donde el camino pasa exento del lugar, que podría decirse puede ser una situación así, donde el lugar está acá, ¿sí? Existe un borde entre el camino y el lugar que impide esa relación directa. Pero en ese caso, el lugar ya es parte también del camino, pero como paisaje. Lo que vos hablabas hoy con respecto al hito y el fondo del paisaje, el fondo de la laguna. Entonces, ahí dejamos de hablar de caminos conceptualmente como la unión de un punto a otro y pasamos a conceptualizar la cosa como recorridos, donde nosotros podemos tener
también esas situaciones, ¿sí? Donde podemos tener esas situaciones. Donde podemos tener esas otras situaciones. Donde tenemos en uno el recorrido, se involucra en el lugar, ¿sí? Y el recorrido se involucra físicamente en el lugar, y en otros casos el recorrido se involucra visualmente en ese lugar. Entonces, yendo a esa situación, estamos teniendo todos los lugares, todos los espacios de uso en un momento son espacio de uso, pero a la vez también son paisaje de otro. Acuérdense que en las situaciones nuestras de los espacios abiertos no tenemos límites fijos, límites físicos cerrados que separen un lugar de otro, como en el caso de una vivienda, donde tenemos las paredes que nos separan los dormitorios del comedor, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tenemos esta situación que no podemos tampoco estar separando cientos de metros con un muro porque no queremos que se vea la otra parte. Entonces siempre vamos a estar teniendo esa situación de lugares que son paisaje de los otros lugares. Bueno, me desvié un poco de lo que estaba. Bueno, de tu idea generadora, volviendo a tu idea generadora, ¿sí? Yo creo que tendrías que trabajar un poco tu idea generadora en la función de separarte de la línea, de las dos líneas estas que generaste, esta T que generaste en negro y esta especie de A que generaste en blanco, y empieces a generar superficies que te permitan albergar las actividades. Y no una masa. En eso, si quiere, puedo bajar un poco la lámina de las maquetas, que es como que se ven los acercamientos que quiero lograr a la superficie. Bajar la lámina de la maqueta. Igual vamos a tener que borrar todo esto. No, ahí se va. Creo. Ahí está. Bueno, a ver, pero igualmente te digo, y vamos a ver si lo puedo rayar acá en las maquetas. Sí, no. ¿Sí? Es más, estaba por decir que acá hay más espacio en blanco. Que acá hay más espacio en blanco como para que haga anotación. Bueno, mira, volvamos a esto, voy a marcar lo que vos tenías como concepto inicial, ¿sí? Porque esto es, digamos, tiene la importancia de que básicamente es tu idea generadora, ¿sí? Sí. Bueno, si vos trabajás esto como lo estás haciendo en función de paralelismos, te queda esto, ¿sí? Digamos, donde es una masa, es como pasó con Clara, es una masa uniforme y sin una forma de propuesta, una forma que te permita generar actividad o generar cosas o generar diferenciación de actividades. Cuando vos en realidad tenés una situación que desde la lectura de la propuesta quizás ya estás teniendo las posibilidades de verlo de una manera diferenciada, porque tenés primero lo que marcaste está A en rojo, ¿sí? Puede también, puede de alguna manera reflejarse generando
esa variedad por ahí de formas que vos necesitas para empezar a ver qué pasa con la generación de los espacios que necesitas. Podría volverse una trama, por ejemplo, parte de la... Bueno, a ver, no es precisamente una trama, porque el concepto de trama en sí, digamos, involucra una repetición de la forma. Y por ahí no sirve, en estos casos, no sirve una repetición de la forma, es decir, yo generé, ¿no es cierto?, generé esta forma y esta forma yo la voy a espejar, la voy a girar, porque por ahí necesito otros ángulos. Lo que puedo explotar de esa forma es la fuerza que tiene. ¿Sí? La fuerza que tiene el generar un quiebre de líneas que en su configuración conceptual me permita, sin repetir el mismo ángulo, sin repetir el concepto de forma que estoy ¿cierto? Que estoy proponiendo. Entonces eso me va a permitir generar situaciones de superficies entre esas líneas que son las que me van a determinar la propuesta de actividades. ¿Sí? Las distintas propuestas de actividades que yo voy a estar desarrollando en mi proyecto. Y esas líneas que yo tengo van a ser las que me van a configurar situaciones de borde o situaciones de división de espacios, de actividades. El tema es, fíjate, por ejemplo, esto de acá, ¿cierto? Pongámosle que, y esto de acá, pueden ser espacios verdes, como ejemplo te digo, ¿no? Pero este otro de abajo no necesariamente tiene que ser un espacio verde. Quizás esto es otro espacio desolado. Ese es otro espacio desolado. Y esa división, esa línea, digamos, conceptual, esa línea que primero era conceptual, ahora pasa físicamente a hacer una división entre estos dos sectores desolados, que tranquilamente, que se puede ser ponerle un banco lineal, ¿sí? Una superficie baja de 40 a 45 centímetros de altura, que separa físicamente, pero no visualmente, y determina dos espacios de uso con las mismas características de superficie desolado, a diferencia de las otras que se constituyen en un borde y que me separan distintos tipos de solado. O sea, que me separan de un suelo firme a un suelo natural. ¿Me van siguiendo? Sí, Bueno, entonces,
Por ahí en la utilización del concepto de tu idea generadora, es donde vos estás errando. Cuando por ahí podés trabajarlo en esta situación que yo te estoy marcando. Dar vuelta a la situación, decir, bueno, son líneas. Perfecto, yo definí 2 líneas. Pero ahora, ¿qué hago? Porque esas líneas tienen que convertirse en superficies. Entonces, no puedo hacer que esas líneas se conviertan, que esas 2, vamos a decir 2 líneas, porque bueno, en realidad son 4. Pero esos 2 sistemas de líneas, ¿no es cierto? Porque lo dividiste en 2 colores. Un sistema que está en negro, que es esa especie de T, y la otra que es como una A, digamos que está en rojo. Son 2 sistemas de líneas que trabajan en conjunto. Entonces, esos 2 sistemas por ahí son los que tienen que empezar a conformarte a vos la situación de la generación de superficies para hacer tu propuesta y para dar origen a a las actividades que querés proponer. ¿Sí? Bueno. Y eso también te va a dar a vos la posibilidad de reubicar el hito. Porque ya no va a estar como centro de la escena, sino va a estar como fortalecimiento de de un lugar, que es el lugar importante, que es el lugar central de tu actividad. ¿Está? Sí, sí. Bien. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna preguntita? ¿Algo? Espero que te haya quedado claro, espero que una cosa, paren, algo que quiero reforzar un poquito, para todos, que voy a aprovechar acá que lo tenés marcado. Eviten estas situaciones, yo lo voy a dibujar de otra manera, no tan como lo tenés vos, porque el concepto es lo mismo. Pero eviten la generación de avenidas en lo que son los recorridos peatonales. Porque lo único que hacen es desperdiciar espacio. La gente no es un auto, no hay una circulación, una regla de circulación que la gente obligadamente deba cumplir. O sea, circulamos por derecha, por nuestra mano derecha. Y la gente tiene la libertad de circular como quiere. Entonces, tranquilamente puede hacerlo así. Él puede hacerlo así. Y el espacio intermedio, siempre termina siendo un espacio residual. Es un cantero que lo único que hace es ocupar el mismo ocupar la misma situación que nos pasa con esto en las rotondas. En este caso ocupa el centro de todo el espacio, cuando si vemos esta situación, ¿no es cierto?, que donde le rayé ahí las flechas, y vos tenés la circulación hagámosle así, donde vos tenés la injerencia del espacio verde desplazado hacia un costado, en primera instancia que lo unificás con el resto del espacio verde. Y segundo, de lo que hace a la cuestión de la circulación, generás también espacios de uso con distintas características
sobre el mismo recorrido. ¿Está? Entonces, al desplazar ese cantero central, fíjate cómo está desapareciendo la avenida y está generando en esa misma superficie dos situaciones nuevas de uso. Una situación sobre el espacio verde y otra situación sobre el solado, suponiendo de mantener la misma cantidad de superficie construida que de superficie libre. Yo justamente eso ¿Ah? le quería preguntar porque lo último que vi cuando estaba pasando al limpio las maquetitas era esa situación que se generaba. La verdad me hubiese gustado resolverlo de otra forma, pero ya era la corrección ahora, así que iba a aprovechar eso. Pero justamente como esa es la calle que da al barrio de viviendas, me gustaría poder vincularlo más. Estaba viendo si se podía hacer como una serie de escalinatas, alguna plataforma, más que esas dos circulaciones tan rígidas que quedan así, que son los dos caminos y quedaron por la linealidad de la propuesta. No tuve el tiempo de trabajarlos más, sería. Pero sí, Sí. también le quería preguntar sobre eso, porque es la parte que menos me convence. Uh-huh. Sí, a ver, yo creo que vas a encontrar la solución desde el momento que empieces a trabajar, a cambiar el concepto del trabajo. O sea, cuando empieces a definir a redefinir esta situación, que es la inicial tuya, y cuando empieces a ver cómo podés combinar y cómo podés decidir qué función o bajo qué parámetros vas a manejarte con esas líneas que marcaste. Si esas líneas van a tomar cuerpo de un cuerpo de camino y ser como, qué sé yo, ponele, y ser una cosa así. ¿Sí? O si van a tomar una situación un poco más suelta y van a empezar a conformar de alguna manera situaciones espaciales con formas un poco más no sé cómo llamarlas, indefinidas a lo mejor, no sé, ¿sí? Con formas, digamos, un poco más fuera de lo que es el contexto tradicional del paralelismo, digamos, ¿no es cierto? Sí, sí. Donde tenga que ver también el flujo de circulación. La espacial sería. La La espacialidad, espacial. claro. Exacto. Son dos situaciones distintas, dos formas distintas de conceptualizar esa idea de dos líneas que estás manejando, o de dos sistemas de líneas en realidad son. ¿Sí? Bueno, creo que debemos pasar a otro porque son casi las 12 ya, y estamos Sí. en el tercero recién. Ay, se va a hacer largo esto. No sé si vamos a poder ver a todos, chicos. Yo les pido a todos que vayan, asimilando las correcciones de los otros y comparándolas con sus trabajos y vayan ajustando sus propuestas a lo que se está corrigiendo. Belén. Sí. Hola, profe. No sé si me escuchan. Sí. Bueno, yo volví a realizar mi trabajo porque estaba un poco perdida. Si Ajá. bien, porque al querer hacer la forma y la parte del entorno es como que no
no podía lograrlo. Y en la lámina de abajo, no sé es la carrerita. Ahí. Bueno, lo que a mí me parece que los otros ingresos son importantes en el patio, pero no quería que me quede como una X, o sea, como que se junten dos caminos, por así decirlo. Entonces fui trabajando 2 puntos. Uno que sale desde lo que sería el terreno baldío, que me conecte con donde estaría la parada de autobuses. Y el otro que viene desde la municipalidad, que se abra hacia lo que sería Casa Grande y parte del terreno que tenemos enfrente y está la laguna. Y así fui generando lo que sería mi entorno y después la forma. Para poder llegar a esto fui trabajando con la maqueta, en la cual tengo fotos ahí abajo. Está media vez prolija, pero justamente porque fui cambiando